esposa de ella es muy celosa. Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a la presentación de su programa Agenda Libre. Yo soy Charlie Carvajal. Agradecemos profundamente que nos permitan llegar a sus hogares por este canal 69 de Claro y Aster, Tora TV, el canal que te gusta, que cubre toda la República Dominicana y mucho más allá. Transmisión por diferentes compañías de televisión por cable en cada provincia y municipio de nuestro país. También transmisión al mundo online en tiempo real a través de nuestro streaming de video en High Definition. Transmisión también en redes sociales y la poderosa plataforma de YouTube Tora TV con más de 700,000 suscriptores. Este es su programa Agenda Libre en el prime time de las noches. Damos la bienvenida al destacado periodista, estratega y gran compañero y amigo Abinader Fortunato. Gracias. Bienvenido, mi hermano. Charlie Carvajal. Está elegantemente vestido. Imitándolo Como usted. diría don Pedro Araujo. El breteludo. El breteludo de aquellos tiempos y eso. Sí. Mira, Charlie, sí, buenas noches a todos, a nuestros amables televidentes. Agradecer la oportunidad que nos dan de estar aquí con ustedes a esta hora de la noche, como tú decías, en este prime time del canal 69 de Tora TV, a través de todas las plataformas de redes sociales que usted anunció antes que yo. Sí, señor. Me apoyo ahí. Y agradecerles el favor de darnos su lealtad con los temas. Tú sabes que la gente nos retroalimenta de muchas cosas. Así es. Y la República Dominicana, Charlie, sigue siendo un país muy movido. Si lo mejoráramos mejor en términos de las instituciones y las cosas, fuéramos un mejor país. Y Pero si vamos los mejorando. ciudadanos... Acuérdate que se están haciendo fusiones. Sí. Hoy se anunció una fusión. Se están haciendo fusiones, pero además yo, después del comentario de expresar nuestro pesar a la familia del doctor Rafael Suberví Bonilla, Fello Suberví, una excelencia de persona, un ser humano especial, funcionario, político, secretario de turismo, dirigente y importante de la política dominicana. Fue alcalde durante 2 periodos del Distrito Nacional. Perfectamente. Cuando el distrito era el distrito, que era una inmensidad. Era una inmensidad y Fello siempre salió bien, a pesar de toda la marea y todas las cosas. Siempre me gustó de Fello su don de persona, ¿sabe qué? Y una persona que como funcionario del país, a través de distintas instituciones, fue siempre una persona de un trato muy afable con los demás. También una persona honrada en su cosa. Yo no oí escándalo, nunca un escándalo de Fello. Una persona muy cercana del doctor José Francisco Peña Gómez, y en las grandes horas de crisis del Partido Revolucionario Dominicano, en esos tiempos, Fello era, ¿sabe qué? Una especie de persona que construía puentes. Y eso es importantísimo en un político, y además su trato afable con la persona. Yo tenía una buena relación con Fello, a pesar de la distancia en edad, Claro. Pero en esos tiempos que ejercíamos periodismo, Fello siempre fue una persona tratable, delicado, muy agradable, solidario, muy agradable. La última vez que yo vi a don Fello Suberví fue en su casa. Él tiene un encuentro que ahí estaba participando el expresidente Hipólito Mejía. Yo había coordinado con Hipólito para hacerle una entrevista. Y él me dijo, yo voy a estar en la casa de Fello, nos juntamos allá. Y efectivamente fuimos a la casa de Fello Suberví. Fello siempre con su estilo agradable, un tipo muy cercano, muy formal. Y compartí con don Fello. Fello Suberví es de Barahona. Sí. De una forma u otra está vinculada a mi familia, don Fello Suberví, ya que un tío de Fello Suberví fue el esposo de una tía mía. O sea, tenemos más o menos esa vinculación. Esa cercanía, porque, bueno, es una vinculación de ese tipo. Y reforzando esa parte que tú dices, su gran carisma político, su inteligencia, abogado, prestigioso,
una persona, un político con una agudeza tan Fue diputado tremenda. también. Fue diputado y también candidato presidencial, candidato precandidato. presidencial por un proyecto que se llamó Compromiso Nacional. Pero Hipólito le ganó en esa Claro, ocasión. claro, ¿usted recuerda? Competir con pero, Hipólito no era pero voy a fácil. hacer notar una cosa de su grandeza, de la afabilidad de su personalidad, de su inteligencia en la política y su lealtad, porque nunca renunció a su lealtad a ese otrora Partido Revolucionario Dominicano. Fello Suberví tenía una amistad tan cercana con todo el mundo que Balaguer, siendo él una figura del PRD, lo nombró secretario de Turismo. ¿Lo recuerda, Claro Charlie? que sí. Y fue un buen ministro de turismo. Sí, fue un buen secretario Un buen de secretario turismo, de turismo, sí. porque empezó a despegar el turismo en la República Dominicana cuando todavía estábamos en pañales. Y además tenía una muy buena relación con el expresidente Leonel Fernández, con los expresidentes Leonel Fernández, Danilo Medina. Tenía una muy buena relación con el profesor Juan Bosch. Tenía una muy buena relación. Y Fello Suberví era una persona bastante agradable. Dejó un gran legado desde el punto de vista político, que entendía que la política había que tamizarla y había que, sin renunciar a sus principios, había que siempre construir puentes. A su familia, desde esta plataforma, desde este programa de televisión, que es Agenda Libre, Charlie, en nombre de nosotros y de nuestro programa, le damos a ellos nuestro pesar, profundo pesar. Nuestra solidaridad. Es bueno recordar o informar que el presidente de la República, Luis Abinader, declaró pues duelo oficial por la muerte de Fello Suberví. Repito, un excelente dirigente político, exministro de Turismo, alcalde en 2 periodos del Distrito Nacional. En fin, un político que sembró raíces, y una muestra de eso es que su hijo, Fellito Suberví, es un alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Es funcionario, creo que la casa que dirige Fellito Suberví, Sí. el director de la caja, me parece. Tenía 83 años, don Fello, a la hora de fallecer. Y mira un elemento... Contemporáneo de... ¿Cuántos años tiene Hipólito? Bueno, parece que entonces Hipólito debe llevarle unos añitos. Está por ahí, ¿verdad, doctor Richardson? Sí. Son contemporáneos, pero Hipólito se mantiene como un trinquete. Sí. ¿Verdad que Fello bebía? Sí, pues él decía que eso no se podía renunciar tampoco. Fello bebía, entonces, fíjate. Mira, pero fíjate, quiero hacer este espacio. Fello hace varios meses, tiene un tiempo pasando por situaciones de salud muy difíciles. Y 84 y Fello 83, sin embargo, bueno, le lleva a uno. Hipólito se mantiene muy bien de salud, porque Hipólito lleva una vida más ¿cómo lo calificamos, doctor Richardson? Una vida más sosegada. No, tú sabes que Hipólito está dedicado a la agricultura. La agricultura. Económicamente siempre ha estado bien. No, don Fello también. Don Fello Sí. siempre estaba, lo que pasa es que don Fello le tiraba al hígado directo. Él era un habitué Mira, Charlie. de los tragos y el encuentro bohemio. Otra de las cosas que yo le voy a recordar a la gente aquí, se lo voy a reconocer. Fello Suberví fue de la gente que en la sindicatura inició también, lo intentó. No lo terminó, no pudo hacerlo, pero los primeros elevados que se hicieron en el centro de la ciudad, a la salida, los primeros en la zona... El elevado de la Duarte. De la Duarte, sí. Sí. Y además la plaza. Por eso que yo digo que la gente se diferencia. Sí, la plaza de los buhoneros, Claro. que está en la Duarte, en la José Martí con París, tiene como 5 niveles, pero también el adoquinamiento del Conde lo hizo Fello Suberví. Muy bueno que tú recuerdes. Y además de eso, los parqueos, en esa gestión de él se hicieron los parqueos en la zona del Conde. ¿Tú ves por qué la importancia de la impronta que deja un funcionario municipal, un alcalde? ¿Tú me entiendes? Así es. Intentó hacer el elevado también de la Obando con Máximo Gómez. No pudo, salió del gobierno. Pero tuvo la visión. Pero tuvo la visión. Una visión. Porque eso es lo que diferencia visión. un político y otro. Claro. Sobre todo lo estoy diciendo para muchos que quieren ser presidentes, que tienen que saber que tienen que arrimar el paso, porque si usted no... Una visión de futuro de don Fello Suberví. Claro, Por claro. suerte,
el doctor Leonel Fernández, cuando llegó a la presidencia, continuó desarrollando esa visión de futuro, lo los aprovechó, elevados, lo mejoró esas cosas. y le dio para adelante a eso. Claro. Y hizo una transformación ahí el expresidente Leonel. En otro orden, Abinader Fortunato. La noticia del día, ¿usted me habla de eso? Una de las noticias del día. Hoy ok. la noticia del día era el fallecimiento de Don Fello. Sí, sí. Pero el decreto que designa a Magín Díaz como ministro de Hacienda, esto tiene un ingrediente interesante. No me sorprende la designación de Magín Díaz, porque Magín Díaz, en sus análisis en diferentes medios de comunicación sobre cómo iba marchando la economía, siempre fue muy prudente en criticar la gestión y el manejo económico del actual gobierno. Se manejó. ¿Usted no cree que Danilo le dio una ayudita con Luis? ¿O Luis se lo pidió a Danilo? El asunto es que don Magín, como dicen los muchachos jóvenes, hizo su trabajo. Los pasados 4 años, don Magín Díaz, cada vez que iba a un programa de radio o de televisión, uno de los noticiarios, hacía sus análisis sobre la economía, cómo estaba marchando la economía a nivel nacional, a nivel internacional, pero siempre fue muy prudente, siempre le tiraba como la toalla al actual gobierno. Y eso está bien. No, y también fue crítico en determinados momentos, pero cuando el proyecto de reforma que se presentó el año pasado, ¿verdad? Sí. Magín Díaz se alineó con un grupo de importantes economistas del país, entre ellos Jaime Arístide Cuder, también Isidoro Santana y otros, y le dieron su apoyo al presidente, aunque después se echó para atrás el asunto. Pero sustituyen un buen técnico, hombre calificado, que va a agregarle un plus de al mucha gobierno. importancia al gobierno de Luis Abinader. Le quedan 3 años a este gobierno. Sustituye Charlie en el puesto al exministro de Economía, Jochi Vicente, y también, ojo con la designación de Magín. ¿Tú sabes por qué, Charlie? Ojo con la designación de Magín. No digo que sea el resultado de las discusiones en el Consejo Económico y Social, pero bueno, de alguna manera, no sé cómo salió debajo de la manga. Pero déjame decirte una cosa. Ojo con Magín, ¿tú sabes por qué? Sí. El gobierno anda buscando cuarto. Magín es uno de los duros, uno de los especialistas tributarios, una cabeza sumamente brillante y que le planteó al gobierno hacer una reforma de manera equilibrada. ¿Tú ves? Y su designación no llega ahí por accidente. En este momento, el gobierno dominicano, que ha despilfarrado mucho dinero también y que ha perdido mucho dinero y que la gestión ha sido ineficiente en el cobro, en áreas importantes de las recaudaciones, Magín él se cuadra feo, pero batea. Pero Magín tiene unas características. No, es duro, es un hombre duro para lo que el gobierno necesita en estos 3 años. El gobierno es duro, porque el gobierno ahora está suelto en banda y en bandolera. Está suelto en banda y en bandolera. Bueno. ¿Por qué? Porque hay 10 amigos suyos que quieren ser candidatos. Mira, pero Magín, el estilo de Magín, la personalidad de Magín le permite, pues, realizar su función de captar recursos, ya sea a través de los impuestos, y con una sonrisa a flor de labios, él le quita los cuartos a los empresarios y los convence. Claro, Tiene poder de convencimiento. Sin pelear con los sectores, Magín logra convencer a todo el mundo de que hay que pagar impuestos, de que la reforma hay que hacerla. Esa designación le da al gobierno mucha seguridad, Charlie, en los sectores empresariales, en los sectores de inversión en la República Dominicana, le da cierta estabilidad y cierto respiro, porque estamos hablando de un excelente profesional de la economía, un especialista en recaudación, y parece que van a poner el orden en esa parte de ahí. Pero evidentemente hay que ver las aristas de esta designación. Es probable que esto le sepa a hiel a los PRMistas, a los que son de las bases, a esos técnicos calificados del PRM y a mucha gente en el PRM que está esperando la posibilidad de ocupar un espacio en el tren gubernamental. El designar a Magín Díaz es un muy buen técnico, es muy preparado, viene del PLD y toda esa aureola de comentarios que se pueden hacer, pero y que a lo interno del PRM hay mucha gente que está esperando este tipo de cargos. Bueno, pero la designación, Charlie,
al presidente le podría dar un no o un sí. Al gobierno lo que le interesa, al presidente lo que le interesa es testimoniar su gobierno, mejorar su gobierno, y eso le daría rédito incluso a su propio partido. Porque lo que no puede tener es una administración insegura en una posición tan importante a donde no deben ir, no es que no deben ir los compañeros, lo que no debe ir la multitud, porque esos puestos, el Ministerio de Hacienda no es para relajo, es para gente que sabe de economía, técnico preparado, que tú no lo puedes sustituir, porque imagínate qué hubiese pasado en la República Dominicana si el presidente Luis Abinader se hubiese llevado en sus oídos de la petición de muchos amigos que querían ir al Banco Central y querían convertir eso en una saqueta del partido. No podían hacerlo. Bueno. Por eso el gobernador del Banco Central, lo que ha sido su política, ese equipo técnico, le ha dado tantos resultados al gobierno en lo que el gobierno ha tenido que hacer y empujar. De los técnicos del PLD. Sí. No, o sea, y de todos los gobierno tiene que agradecerle en gran medida y de todos los gobiernos. A esos cerebros del PLD. No, eso es verdad. Que él se ha visto precisado a dejarlo ahí. Y no solo del PLD, hay del PRD. Y de la FUPU también. Hay de todo el mundo. Porque al final de todo, Charlie, tú lo que quieres es resultados. Y gente que trabaja. Presidente democrático. Porque que no es excluyente. Hay muchas instituciones que se han ido al piso. ¿Sabe por qué? Porque no se han tenido figuras de trabajo importantes y de reconocimiento, no se van al piso, porque si usted no sabe manejar un área y lo pone a dirigir un área, el gobierno se le va abajo de un lado. Un dato importante, hoy precisamente, pues la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que dispone la fusión de los ministerios de Hacienda y de Economía, Planificación y Desarrollo. La iniciativa que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación, tiene por objeto disponer la reorganización de ambas dependencias. En uno de los artículos se contempla que el Consejo Superior de la Administración Tributaria será responsable de definir y aprobar las políticas, estrategias y planes institucionales de las direcciones generales de aduanas y de impuestos internos, así como de su seguimiento y la evaluación de su implementación. De modo que esta fusión trajo esta designación de un técnico muy calificado como lo es Magín Díaz. Vamos a ver cómo les va al gobierno con todas esas cosas, porque también hay otro proyecto para fusionar. Pero voy a felicitar al gobierno y voy a felicitar, ¿sabe quién? Y lo voy a felicitar, pero también con una ojeriza en el sentido de quién está encabezando. Sí. Mira, vi hoy un programa excelente del gobierno del licenciado Simón Freud. Sí. Recibiendo en Pedernales una inmensa nave transatlántica, Charlie, con cientos de turistas, cruceristas que llegaron esta mañana a las 7 de la mañana a esa costa del sur central de la República Dominicana, y anunciando para mañana llegará otra embarcación de turistas a Pedernales. Esperamos que le vaya bien. Fue un programa excelente. Creo que han mejorado mucho la gestión, tú oyes, y eso es importante para el país. Es una buena iniciativa, ojalá lo puedan preservar, y eso de alguna manera va a generar ciertas expectativas en el comercio, va a obligar también a manos de obras dominicanas en Pedernales y extranjeras, porque él explicó también que venían muchos trabajadores haitianos, pero que se recogen en la zona de Ancepitre en autobuses. Se está construyendo los hoteles. Ellos esperan que en 3 años terminen el aeropuerto y terminen los hoteles, y eso deja a la República Dominicana con una infraestructura importantísima en la zona del suroeste del país. Simón Freud es uno de las personas cercanas del presidente, ¿verdad? Sí, claro. Del primer equipo del presidente, y creo que ha desempeñado una labor muy importante en esa tarea que le ha comisionado el gobierno dominicano y el presidente de la República. Es bueno decir en ese sentido también, ese tenor, que ya el gobierno ha establecido, debo buscar los datos, pues la zona de Pedernales
se han hecho inversiones en el sector eléctrico para que Pedernales cuente con su propia generación eléctrica, al igual que Cabo Rojo. Cabo Rojo tendrá su propio sistema de generación eléctrica, de modo que es importante que para el desarrollo de esta zona turística de Pedernales de Cabo Rojo, tratar de no depender exclusivamente de la generación que nos producen las sedes. Ellos tendrán sus propios sistemas de generación eléctrica y eso es un dato importante. El desembarco de los turistas llegaron justamente por la playa de Cabo Rojo, que es una playa bellísima, impresionante, y se han estado habilitando destinos en la provincia, en la zona. Creo que eso va a tener grandes repercusiones para Barahona y todo el sur profundo ahí, de manera que es importantísimo y desde aquí nosotros le damos nuestro reconocimiento. Son las cosas que se dan. El único dato que me llamó la atención es que no estuviera ahí el ministro de Turismo y precandidato presidencial, ¿me entiendes? Que tendrá que renunciar si va a continuar con sus aspiraciones presidenciales. Bueno, nuestro saludo para Simón Freud, creo que es importante el trabajo que está haciendo. Nos Vamos a la pausa, Charlie. Una ligera pausa comercial. Tenemos un entrevistado de lujo. Retornamos en breve con más contenido, con nuestro entrevistado de lujo, un hombre muy capacitado, muy querido a lo interno del PRM. ¿Será candidato o precandidato a qué? No sé, sabemos, él lo va a revelar ahora. Vamos a la pausa. Él siempre me ha dicho a mí que soy su amigo desde que éramos pequeños y fuimos a una escuela hogar con una sillita en la cabeza. Sí. Siempre me dijo a mí, estudiamos el bachillerato en el Liceo Víctor Estrella Liperito, donde él era representante de una de las organizaciones de izquierda en ese tiempo. Bueno. ¿De acuerdo? Vámonos con Pedro Richardson, que está aquí con nosotros.
Entonces, tú eres varón. Muy bien, continuamos con más contenido en este su programa Agenda Libre. Hoy tenemos un invitado de lujo especial que creo que vamos a compartir sus acertadas opiniones sobre diversos temas políticos y de la sociedad dominicana. Adelante, Abinader Fortunato. Gracias, Charlie, gracias. Y nueva vez a ustedes, gracias por mantenerse con nosotros. Está con nosotros el doctor Pedro Richardson, un viejo amigo de la infancia, sí, con el que estamos compartiendo y le agradecemos su participación acá, decidir venir y hablar sobre estos temas. Pedro Richardson, que es desde su más temprana infancia mantuvo esa postura y esa visión de liderazgo y esa participación todo el tiempo. Usted se recuerda, Pedro Richardson, la sociedad amante del progreso, sí, en la calle 10 en Alma Rosa. Mira, Pedro, qué bueno que está con nosotros porque queremos de alguna manera visibilizar, entender qué hace la Asociación Dominicana de Distritos Municipales, cuál es la lógica, por dónde anda, cuáles son sus perspectivas. Y vamos aquí a analizar el panorama político que está muy activo con una persona como tú que ha estado en la política desde muy jovencito. Bien. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias por venir a Agenda Libre. Buenas noches, Abinader, Carvajal. De buenas verdad noches, don Pedro. Que estar aquí quiero felicitar a la Tora, ¿verdad? Sí, a la claro, Tora, claro, sí. Claudia Pérez, sí, perfectamente. Una de las mujeres a quienes yo amo y valoro. Qué bien. Saben que ella estuvo con nosotros cuando construíamos Azodores, la Asociación Dominicana de Regidores. Azodores. Sí. Y siempre desde ahí, pues, y luchando para que el Distrito Municipal de La Guayiga adquiriera su autonomía. Es bueno decir que mucho de lo que La Guayiga es hoy es el producto de ese esfuerzo que desde su origen hizo Claudia. Es bueno Claudia ese Pérez, dato, que en ese entonces no era ninguna tora, era Claudia. Era una torita. Bueno, pero, en ciernes. Pero ella sabe cómo le queremos. Mira, Abinader, yo esta noche me encuentro al juntarme contigo, he hecho un vistazo retrospectivo cuando te oía hablar de esos inicios nuestros en nuestra queridísima calle 10, en el patio de los Morrison. Bajo esa sombra nos levantamos. Sí, sí, en la cruz de Mendoza. Y evocar a tanta gente. Y en este momento vaya mi deseo de la pronta recuperación de mi hermano René. René Fortunato es todo un orgullo bueno para nosotros, para nuestra generación. Así es. Tuve la oportunidad de asistir a su último documental y de verdad que fue maravilloso. El triunfo de la democracia. El triunfo de la democracia. El más reciente, doctor. El más reciente. El más reciente. Sí, sí, el más reciente, porque faltan más. Faltan más. Faltan más. Él debe tener otro documental ahí preparado. Sí, ya. Y quiero entonces, como un introito, aprovechar este espacio para expresar la solidaridad con la familia de Fello, un amigo entrañable, un hombre a quien la Municipalidad Dominicana le debe mucho. Como ustedes consignaban, Fello fue el último fue alcalde 2 veces del Gran Santo Domingo. Y no solo inició el elevado de la París, que luego se lo dejaron como un monumento ahí, porque no había recursos, pero fue un gran reto para esa alcaldía hacer eso. O la peatonización de la calle El Conde. Tiene un legado. Bien. Un legado, sí. Y una obra que yo acompañé a Fello
fue una obra de justicia hacer el proyecto habitacional para los trabajadores de aseo urbano, que los trabajadores de aseo urbano del Distrito Nacional provenían de Mendoza y de Guerra. Y allá en Guerra, en la entrada, Fello le hizo un residencial a esos trabajadores. Wow, menos no sabía ese Dato dato. interesante. Sí, en esos trabajadores. El presidente Abinader acaba de declarar día de duelo y mañana nuestro partido, el Revolucionario Moderno, lo estará recibiendo al mediodía para también rendirle homenaje a un dominicano ejemplar. Así Sí, es, así es. Ilustre. Un barahonero ilustre, Baraonero como yo ilustre. digo. Sí. Así es. Bueno, ¿Por vamos dónde, arriba. ¿Por dónde andamos Te nosotros con la aclaro. asociación? Sí, ya nosotros hace muchos años cambiamos lo que era la asociación por la federación. Ok. De hecho, Fedodín surge como una federación procurando la autonomía de los distritos municipales a raíz de la matanza de Piedra Blanca, en donde 5 compañeros Wow, sí. perdieron la vida disputándose el control del distrito municipal de Juan Adrián. Y luego de esa federación, en aras de la unidad de toda la municipalidad dominicana, nosotros entonces decidimos dejar la federación y construir la asociación para poder ser miembro de FEDOMU, como éramos miembros de FEDOMU, porque tú no puedes 2 federaciones unificarlas, pero una asociación sí podía ser Podría miembro entrar, de la federación. Creó un nicho. Un nicho. Desgraciadamente, tiempo después, FEDOMU decidió que no quería los distritos municipales ahí y nosotros volvimos a nuestra federación, nos fuimos a la Liga Municipal Dominicana. Desde ese entonces tenemos nuestra sede en el 3er nivel de la Liga Municipal Dominicana y hoy Fedodín es sin duda la vanguardia del asociativismo municipal dominicano. Más grande y más poderoso que Fedomo. Bueno, a mí no me gusta ver las Ponerlo cosas a en términos rivalizar. de poderoso. Perfecto. FEDOMU es nuestra federación fraterna, nuestra federación casa. hermana. La casa madre. Lo que la verdad es que nadie puede negar que las grandes luchas por las conquistas municipales la ha logrado, la ha llevado a cabo Fedodín. Ahora mismo la misma modificación a la ley 225-20, a quienes ustedes han visto, a quienes el país ha visto recorrerlo en sus 10 regiones e incluso plantear una visita masiva al Congreso en apoyo a esta iniciativa, ha sido a la Federación Dominicana de Distritos Municipales. Y nosotros fue que trajimos esa expresión de establecer no un peso diario por habitante, queríamos más, pero esa idea la trajimos de la Agencia de Desperdicio Sólido de Puerto Rico, que en el año 1970, con una situación de precariedad en el servicio de aseo urbano, empezó a financiar la recogida de los residuos. La actual ley 225-20 consigna 300 pesos para los puntos de transferencias, 600 para los sitios de destinos finales por tonelada, más no aporta un centavo para la recogida. Y lo que a ustedes les interesa, Es lo la que les recogida. interesa a los amigos que nos están viendo, es que nos recojan los residuos. Claro. Porque si no voy y los recojo en el traspatio de tu casa, en las áreas de lavado de los apartamentos, si no te limpio la calle de tu residencial, de tu barrio, ¿cómo puedo llevar esos residuos a los sitios de destinos finales o puntos de transferencia? Es decir, que todo lo que impacta realmente al ciudadano es la recogida. Y ahora, con esta modificación, nosotros vamos a tener 30 pesos mensuales. ¿Sabe qué significa 30 pesos mensuales para el Distrito Nacional? Más de 400 millones de pesos. 30 pesos mensuales de cada habitante. Por habitante. Por habitante. Por habitante. No es- Pero no- el no es mucho, pero es algo. pero son 400 millones. Pero el municipio Quisqueya, donde yo resido de manera alternativa, tiene 22,000 habitantes. 30 pesos mensuales son 660,000, ¿verdad? Sí, sí. 660,000. Tú estás hablando que son alrededor de 8 millones. Con eso, ¿cuántos camiones nosotros Es cierto, compramos? es cierto. Moviliza. Cuando pagamos una cuota de 120, 130 pesos mensuales por un camión.
Entonces puedo comprar Pedro, varios. De eso es que se trata. Dentro de eso que tú estás Pero diciendo... te puedo señalar también la ley de la embargabilidad, que aquí los fondos públicos eran embargados y fue Fedodín quien trabajó y redactó la 8611 para que los fondos públicos sean inembargables y se estableciera un procedimiento que solo sean posible cuando se produzca una sentencia definitiva, es decir, que adquiera la característica de lo irrevocablemente juzgado. Y a partir de ahí, tú lo pones en el presupuesto del año entrante y se pagan en 12 cuotas consecutivas e iguales. Mira un asunto, Pedro. Excúsame, Abinader, tengo una inquietud, no quiero que con la facilidad de expresión y de comunicar que tiene don Pedro, que es un comunicador natural, se me quede esta pregunta sin hacer. ¿Podemos decir, don Pedro, que la Fedodín podría convertirse en el brazo político de la municipalidad? Es una pretensión. Pero ustedes pueden apoyar candidatos. Nosotros, no, porque nosotros nos debemos un poder político tremendo. A nosotros nos mueven los sueños y las ilusiones de nuestra gente. Por eso defendemos la autonomía. Fuimos nosotros quienes llevamos la voz cantante en la separación de las elecciones, que fue un logro trascendental en la Constitución del 2010, sin duda la Constitución más avanzada de Iberoamérica y la única Constitución que fue debatida en cada escenario, en cada provincia, y ahí nosotros llevamos nuestras propuestas. Constitucionalizamos los distritos, los artículos 199, 200 y 201 son hechura de la Federación Dominicana de Distritos Municipales y fueron presentados por el entonces senador del Ceibo, Roberto Rodríguez, que como todo el mundo sabe es mi cuñado, ¿verdad? Y defendido de manera magistral por el asambleísta Rafael Calderón, que era diputado en ese entonces. Sí, era diputado en ese entonces. El Azuano. Sí. Lo que le iba a preguntar a Richardson, dentro de esa valoración que tiene de Fedodín, de los aportes que ha hecho, se me ocurre preguntarle, y es obligatorio, no es que se me ocurre, es obligatorio, ¿cómo ha beneficiado esa articulación a una mejoría de gestión de los distritos municipales desde la política de Fedodín y de hecho su traspaso también a la población? Porque si hay una buena gestión, si hay un buen asesoramiento, hay presupuesto manejado, organizado, la gente está mirando, hay participación. ¿Cómo se ha expresado eso, Pedro? Bueno, cuando constituimos Fedodín no había estabilidad. Ningún alcalde podía planificar nada, porque tú estabas aquí entrevistando a un alcalde y de pronto lo llamaban y le decían, está quitado. Y ya tú sabes que si tú no le buscabas unos cuartos a lo que decidían eso, y habían compañeros que los quitaban todos los meses. Esa es la realidad. Y cuando iban a la casa, a la máximo 95, en el trayecto de la máxima a la Junta cambiaban el listado. No, pero eso ya era antes. Pero me refiero al hecho mismo de la inestabilidad que había. Hoy nosotros podemos planificar. Hoy cualquier alcalde dice, bueno, el 22 de diciembre yo tengo X actividad y programarla, y debe programarla y presupuestarla. Entonces, Fedodín consiguió esa estabilidad en la ley 176-07, que es otro de los grandes logros de esta federación, porque en la municipalidad teníamos 10 años hablando de la ley, y seminarios van y seminarios vienen, pero hasta que Fedodín no vino y dijo, si no se aprueba la ley, lo que pasó en Piedra Blanca va a quedar chiquito. Y gracias al esfuerzo, y lo digo porque nosotros pretendíamos en ese momento modificar la Constitución, y un buen día vamos donde la cabeza mejor amoblada de República Dominicana, Ramón Alburquerque. Y Ramón, que es el hombre que ha hecho casi todas las leyes fundamentales de este país, de mayor impacto,
me dijo, no, Pedro, Parece que eso no también es es así. amigo suyo. Ay, hermano mío. Pero esos elogios no son inmerecidos. No, A claro, Ramón no no. le hemos hecho el reconocimiento Es que cierto. nosotros tenemos que hacerle por la deuda de gratitud que Fedodín tiene con él. Mira, fue Ramón y nos dejó a Máximo Soriano, alcalde de La Caleta, y a mí en la galería donde estábamos conversando con él, y fue y se sentó y escribió en 5 minutos y dijo, me trajo, eso no hay que modificar ninguna constitución, esta es la ley. Hizo el proyecto de ley y fuimos con ese proyecto de ley y lo impulsamos en el Congreso. Doctor, hábleme de esa foto Y que ahí- tenemos en pantalla, excúseme. Como candidato, un aspirante. Bueno, ¿no? ahí están entregándole Ahí está los... su amigo, su viejo amigo. Ahí estamos entregando un trabajo importante, los alcaldes pedáneos. El alcalde pedáneo, junto con el secretario del Consejo de Regidores o el secretario de Junta de Vocales, son los únicos funcionarios que tienen fe pública. Y eso es un esfuerzo que desde la Liga Municipal Dominicana, desde Fedodín, estamos haciendo por el rescate y la puesta en valor de ese funcionario. Ese no es Víctor de Ese Asa, que el aspira a la compañero presidencia. Víctor de Asa. La candidatura presidencial por Y el a PRM. quien le deseamos el mayor de los éxitos es un compañero municipalista con toda una impronta Y el y con alcalde. una excelente hoja de servicio. Peña. Ahí está el buen amigo Francisco Peña, que es un fenómeno. El líder de las bases de Santo Domingo. Pero un liderazgo tiene- propio de estudio. Él lo tiene, eso es bueno que lo pueda decir Sí. Pedro Richardson, Claro. pero tiene mucha deuda, hay mucha protesta en la zona oeste porque ha descuidado toda la zona de la Mano Guayabo, toda esa, Bueno. que es muy difícil porque hay muchos camiones. Pero lo hay- que nadie discute es que Francisco es un fenómeno ese político municipio, y ¿cierto? un liderazgo basado en la cercanía. Sí, es verdad. Esa cercanía que él mantiene. Al lado está el alcalde del Ceibo, Santa Cruz del Ceibo, que ha convertido al Ceibo en uno de los espacios más limpios de toda la República Dominicana. Del Ceibo. El Ah, Ceibo. qué Los bien. invito a visitar el Ceibo. Perfecto. A Va- beber vamos a Mavisa invitar- y Vano vamos a y través a de comer dulce de Tula. Doña Tula, Doña dulce de Tula, Tula. que yo la Sí. entrevisté Tula. hace muchos Y el años. Mavisa y Va a Vano. cumplir 100 años, se lo vamos a celebrar. Ah, Sí, vamos a ir a pero- celebrar Doña Tula. los 100 años. de Vamos a Doña Tula. aprovechar a Fedodín, el líder de Fedodín, de la estructura, para invitar aquí al alcalde del Ceibo. Oh, A través sí, de- Ah, perfecto, claro, sí. claro. a Con través- los videos y a la Y través- ojalá vayamos a donde Doña Tula. Sí, sí, yo la entrevisté a ella. Tiene una historia A bellísima. propósito del Ceibo, bueno, tú sabes que allá en el Ceibo los compañeros han hecho 2 obras. En el ayuntamiento hay un mural nuestro y tuvieron el atrevimiento de ponerme entre los 2 de los ceibanos más prestantes. El vicepresidente Carlos Goico Morales Una figura. y Cesarín Jerónimo. Wow. Ah, sí, Yo digo que es una pretensión de ellos ponerme a mí ahí, pero se lo agradezco. Al Ceibo tiene grandes figuras, pero parece que la sociedad ceibana se ha quedado letargada, porque teniendo figuras como la de Casanova, o la gran figura, la figura más excelsa del arte de la República Dominicana, Freddy Freddy Veras Veras Goico, que no, el Ceibo no le ha dado la dimensión. Mencionaste a uno de los vicepresidentes más cultos, Sí, Carlos Goico Carlos Morales, Goico que fue Morales, sí. vicepresidente con el doctor En Balaguer, 8 en 2 años, oportunidades. 8 años. Perfectamente. Sí. Y fue procurador general Pero de la a una República figura también como la de Charitín Goico. Charitín Goico. Y una figura como la de Francisco Casanova. Pero tú estás hablando lo de ahora. Pero el Ceibo, lo primero que aporta es el vientre que produjo el padre fundador y al dominicano de gloria más pura, Manuela Díez, ¿verdad? Manuela Díez. Pero en esa misma línea, tú te encuentras con que en el Ceibo tuviste que fue presidente 2 veces, fue el presidente del Consejo de Regidores con la edad de 25 años, Alejandrito Woz y Gil, 2 veces. Fue el único presidente que ha salido de la cárcel al palacio.
porque en ese entonces fue la revolución de los presos de San Carlos, el incendio de San Carlos, y los presos eran tantos que estaban sueltos y armaron esa revolución. Pero también Celeste Bosch y Gil, o la primera pediatra dominicana que fue también Celeste Bernardino. Sí. Celeste Bernardino. Consuelo Bernardino. Y además otra figura, Minerva Bernardino. Minerva, que era hija de una figura, hermana de una figura sí. nefasta, Sí. como era Pero nadie puede dudar Félix que W. Bernardino. que el movimiento sufragista y que haber alcanzado el voto de la mujer tiene nombre y apellido, y hay que reconocerlo en ella, a Minerva Bernardino. Una mujer adelantada para ese tiempo y además fundadora de las Naciones Unidas. De la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas. Tenemos un video que queremos presentar antes que se nos vaya Pero el sin tiempo. apartarnos de eso, Charlie. Pero tú me trajiste a hablar de Feodín y me metiste a hablar. No, lo que pasa es El que video no es de ellos también. Sí, claro que sí. Hablar de Quisqueya, porque ahora ya claro. tú sabes que esa es la patria que juré. No. El video es de ustedes. Sí, Bueno, sí, sí. claro. Lo quitamos entonces. No, para nada. Ahí está no. el presidente Abinader recibiendo el reconocimiento que Feodín le hizo en la 10ª entrega de los premios Juan Pablo Duarte. Un espectáculo que no tiene nada que envidiar a las demás premiaciones que se realizan en el país y que le empezamos hace 10 años. Hace 10 años reconociendo a los distritos municipales y hoy se ha convertido en el premio de la municipalidad. Pues se reconoce tanto a los municipios como a los distritos en los renglones, transparencia, aseo urbano y protección al medio ambiente y residuos sólidos, política de género, desarrollo cultural y deportivo y presupuesto participativo. Pedro, nosotros estamos hablando de esa partecita, esa es muy buena y te cae bien. ¿Viste? No voy a hablar ni siquiera de letra grande, nada de eso. Ni de tu relación de tu relación con el profesor Juan Bosch. No voy a decir eso aquí. Nos tocaría otro programa para hablar de eso. Programa. Sin embargo, voy a hablar de una... Tú sabes que hablando de Bosch y de Letra Grande fue, dicen, que la revista de arte más importante del siglo pasado. De literatura. De literatura. Sí. Y eso nos surgió viniendo nosotros de la Universidad Central del Este, cuando estudiábamos periodismo allá. Sí. Digo, cuando el pueblo escribe algo, dice, eso hay que escribirlo en letra grande. Letra grande. Y de ahí vino Letra Grande. Y Juan Ramón Quiñones le puso arte y literatura. Entonces ahí nosotros... tú sabes, el amor, el cariño con el profesor Juan Bosch. Perfectamente. Don Juan siempre estuvo con nosotros. Y hablando de Don Juan, él iba a los cumpleaños de mi novia, hoy mi esposa. Sí. 45 años. De casado. De Eso, casado. ¿verdad? Si si vuelvo a nacer, me vuelvo a casar. Yo tengo un preso eso, de confianza ya. Charlie, si no es un récord, es un buen averaje. Bien, pero vamos a sacar... es para hacerte este piropo, sí, que para mí es el piropo más hermoso que yo he escuchado en mi vida. Íbamos a la casa de Giovanna, que vivía en Los Mameyes. Iba Pedro Mir, Virgilio Díaz Grullón, el profesor Juan Bosch y yo, en el Mercedes-Benz de don Virgilio Díaz Grullón. Sí. Y entonces, Oviedo estaba presentando su exposición al Rojo Vivo. El maestro Oviedo. Cerca de La Noticia, es el Adanae. Julio Verne. En la Julio Verne. Entonces fuimos, haciendo una escala en lo que llegábamos a Los Mameyes. Y entonces hay un grupo de jovencitas con sus cuadernos en brazos, con su uniforme, en la exposición, y estaban hablando y no se daban cuenta que el profesor Bosch y nosotros estábamos detrás. Y una dijo un San Antonio. Y cuando se percató de que Juan Bosch estaba ahí, se llevó rauda la mano a la boca. Y don Juan le dijo, no te preocupes, que hasta los San Antonios lucen hermosos en tu boca. Yo no he oído algo más hermoso que más eso. Profundo, Mira, fino. nosotros casi no estamos yendo por ahí. Sí. Hay que meter a Pedro para el horno. El PRM tiene 10 candidaturas. ¿Cuál es tu visión, Pedro, de cómo está
Partido Revolucionario Moderno, la gestión de gobierno en estos minutos que nos quedan, que son muy pocos, Charlie. Ya, Muy ¿verdad? pocos. 3 Bueno, minutos nos quedan. 3. Bueno. Tendrá que volver, don Pedro. Sí, bueno, qué decirte que el presidente Abinader está desarrollando una gestión en donde uno de sus valores fundamentales ha sido la transparencia. Y fíjate, yo no recuerdo que en este país se haya recuperado un peso nunca en actos de persecución contra la corrupción. Y ya hablamos de 6.000 y pico de millones Pero que han esos ingresado. son muy pocos para lo que se llevaron. Bueno, pero tú lo has dicho. Pero ¿cuándo se había visto eso en este país? Yo creo que el presidente marca una impronta. Y tenía que ser así. Pero Tenía me preocupa ser... que el gobierno tenga muchos bolsones de gente metiendo la mano en corrupción y haciendo... Bueno, pero es como dice el presidente, eso hay que probarlo. Cuando se han presentado hechos, se envían al Ministerio Público, porque un jefe de Estado está para presentar los casos en los tribunales de la justicia. De ahí para allá, la justicia que actúa. Que haga su trabajo. Pero hemos logrado, y en este momento con la crisis haitiana, sin duda que tenemos el presidente adecuado. Pero tú me hablas de las aspiraciones internas en nuestro partido, que las encuentro legítimas todas. Tenemos un catálogo sobre todo de gente joven, muy preparada. Claro que todo en la vida, todo tiempo trae su afán. Claro, claro. Y siempre habrán uno u otro que van más avanzados. Yo tengo un compromiso claro con quien defino la vía más corta, la más segura, la mejor iluminada, porque ni modo que si yo voy para Quisqueya, para San Pedro de Macorís, me voy a ir y que por Monteplata, yo No, cojo la la vía auto más rápida. directo, la que tiene seguridad ¿Y cuál vial. es esa, Se doctor? llama sin duda alguna que David Collado, David Collado. a quien Ok. las encuestas todas le colocan con más, marcando 63, 64 y con más de 52 puntos por encima de su más cercana competidora. En Carolina, 50 son más cercanas. Bueno, hay un empate ahí, entre mujeres. Entre entre mujeres, y esos mujeres. pleitos entre mujeres uno no se Uno puede no se meter. mete, No, ¿verdad? nosotros estamos con el nuestro, y sin duda, tú preguntabas que extrañaron a David en Pedernales, Sí, pero no. David está en Fuera- Chile está fuera del haciendo país. el trabajo, concentrado en lo que tiene que estar, en ayudar al presidente Abinader. Él le ha dado a mucha hacer- dimensión al turismo de la República Dominicana en momentos de crisis. Claro, y es un modelo para el mundo, lo que hemos hecho nosotros aquí. Así y es. a propósito, ahora estamos trabajando y hay que ir a ver, los invito a que vayan a ver la ciudad colonial, una intervención. No, y el malecón de la Avenida España. Pero no que todo. Eso es Pues si un tú me asunto dices, grandioso. y el malecón de San Pedro de Macorís. Vayan a ver. Bueno. Pero vayan a ver el malecón de Cabrera, el malecón de Puerto Plata. Él ha hecho un todo. gran trabajo. Cómo ha recuperado En la Samaná visión, también el ha de hecho Samaná, cosas. la visión del Miches, mar. las terrenas. Miches. Tú sabes que nosotros, siendo una isla, hemos vivido de espalda a la mar. sí, Y yo espalda le al digo mar. la mar porque los poetas, los que la amamos, la consideramos una mujer. Don Pedro, Terminado. gracias por su Mira, importante gracias, participación. Pedro. Tengo que volver Tengo aquí que con invitarlo ustedes. permanentemente Sí. para hablar. Hay que aquí. invitarlo con una agenda, que no nos salgamos de esa agenda. Sí, sí, Es que usted, sí. usted es un buen comunicador. Claro, claro. Y además muy universal en los temas. Eso es No me puede importantísimo. hacer un programa aquí. No, siempre. A Pedro... Una cita con don Pedro Richardson, Lo- los sábados a las 10 de la noche, en Tora TV, Canal 69. Pedro es una estrella. Bueno, de esta forma llegamos al final de esta edición de su programa Agenda Libre. Como siempre, les acompañaron Abinader Fortunato, Charlie Carvajal.